Radio Municipal. Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son ya las 7 de la mañana con 21 minutos, amigos, y es momento de nuestra primera entrevista del día. Vamos a hablar, y lo anunciábamos justamente, sobre el envío por parte del Ejecutivo a la Corte Constitucional de esta propuesta de reforma parcial a la Constitución para fortalecer, según se ha dicho, la prisión preventiva en el país. Me acompaña Gustavo Chiriboga, él es penalista, le doy la más cordial bienvenida en esta mañana. Gustavo. Belkis, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto poder acompañarles de esta mañana. Un gusto que esté aquí con nosotros. Bienvenido nuevamente. Gustavo, a partir desde el principio, ¿cómo está concebida ahora mismo esta figura de prisión preventiva en el país? ¿Cómo ha aplicado a lo largo del tiempo para que ahora se anuncie esta propuesta de reforma para su fortalecimiento, según el gobierno? Bien, Belkis, la prisión preventiva siempre ha sido concebida como una medida cautelar, es decir, es una medida que permite garantizar la efectividad del proceso penal. Es una medida que se impone para asegurar, en principio, la presencia de la persona procesada penalmente al proceso, al juicio, y también asegurar que se vaya a cumplir una pena posteriormente. Sin embargo, esta, al ser una medida cautelar de carácter personal y suponer la privación de libertad de una persona, es una medida cautelar que debe ser impuesta en última ratio, decimos los abogados, es decir, de forma excepcional, como excepción a la regla, ¿sí? Porque evidentemente existen otro tipo de medidas que pueden ser mucho más efectivas sin necesitar de la privación de libertad de la persona para asegurar que cumpla los fines del proceso penal. ¿Cuáles son estas, por ejemplo? Por ejemplo, la prohibición de salida del país. Por ejemplo, el uso del dispositivo de geoposicionamiento electrónico, que es el grillete que se le conoce. La obligatoriedad de presentarse periódicamente ante una autoridad judicial. Y también hay medidas cautelares de carácter real, ¿no es cierto?, que van contra los bienes de esa persona. La incautación, la prohibición de enajenar y una serie de medidas que lo que buscan es la misma finalidad que la prisión preventiva, pero que asegurar la presencia de la persona, en este caso procesada. Correctamente, es que la persona pueda comparecer al proceso y que éste tenga efectividad, que no se nos fugue básicamente, ¿no es cierto?, sino que se le asegure. Ahora, para determinar qué medida tengo que aplicar, los jueces evalúan justamente las situaciones personales y obviamente el caso concreto. Si es que vemos que se trata de una persona que está colaborando con la justicia, que está asistiendo, que tiene una vigilancia permanente, tal vez no hace falta dictarle la medida de prisión preventiva. Pero si es que vemos que es una persona que tiene un peligro de fuga, que tal vez es una persona peligrosa, evidentemente el juez puede disponer la prisión preventiva. ¿Qué es lo que dice la ley al respecto? Y obviamente esto en concordancia con la Constitución. Para poder ordenar la medida de prisión preventiva, se tiene que explicar expresamente en la decisión por qué otras medidas alternativas no son suficientes para asegurar la presencia de la persona procesada en el proceso penal. Una vez que se hace este análisis argumentativo, entonces se justifica la razón de por qué se dicta la prisión preventiva. Pero, a ver, hablábamos de estas otras alternativas o estos otros mecanismos, y ahí habrá quienes digan, pero bueno, ha habido casos de imposición de uso de grillete, pero este ha sido vulnerado y no ha servido de nada. Ha habido casos en donde se ha determinado la prohibición de salida del país, pero aún así hemos tenido fugas. Entonces, ¿cómo evaluamos precisamente el uso y la implementación de este tipo de medidas alternativas? Sí, evidentemente, lamentablemente en nuestro país ocurre que hay algunos otros aspectos que muchas veces inciden en el proceso, ¿no? Empezando por la corrupción. Entonces, evidentemente, siempre hay estos peligros de que la gente busque otras salidas al margen de la ley para no cumplir con sus obligaciones, en este caso con una responsabilidad penal. Pero eso no quiere decir que nosotros podamos siempre estar en la lógica de imponer la medida más grave. Mire que al ser justamente la naturaleza de la medida cautelar de la prisión preventiva, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los distintos instituciones de derechos humanos a nivel internacional y la propia Corte Constitucional del Ecuador han señalado que estas medidas pueden ir mutando, pueden ir cambiando, dependiendo de las circunstancias. Si es que yo veo que la persona tiene una intención de fuga, si es que no está presentándose, si es que
hay un peligro y ahí tiene que actuar, obviamente, inteligencia policial y todos los organismos de seguridad. Se cambia la medida. Se cambia la medida, se la refuerza, ¿no es cierto? Y asimismo, si es que desaparecen las circunstancias que obligaron a ordenar la prisión preventiva, también puede ser que esta medida cambie por una, digamos, menos rigurosa. Entonces, esa es justamente la naturaleza. Lo que nunca puede ocurrir es que esta medida sea obligatoria, que no haya una posibilidad de sustitución. De hecho, el Ecuador al respecto ya ha sido sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias ocasiones. Un caso emblemático, Suárez Rosero versus Ecuador en Corte Interamericana, donde justamente la Corte le señaló al Ecuador y le dijo que no es posible que establezca como regla general la prisión preventiva, porque esta, como usted bien lo ha dicho, Belkis, debe ser de carácter excepcional. Correcto. Ahora, prisión preventiva inmediata para quienes estén procesados por terrorismo y crimen organizado. Es lo que plantea el Ejecutivo a través de esta reforma parcial que debe ser analizada por la Corte Constitucional para ver si su trámite finalmente aterriza en la Asamblea Nacional. ¿Cómo se mira? A ver, desde mi punto de vista creo que es una buena estrategia política. Y ya vamos a hablar de eso por la coyuntura campaña en la que se da precisamente este anuncio. Correcto, ya vamos a hablar de eso. Es un golpe, digamos, ahí para la opinión pública. Pero lo que se está haciendo en la práctica, lo que se está sugiriendo es que para estos delitos, que si bien es cierto nos causan mucha conmoción, mucha preocupación y que hay que combatirlo con todo el rigor de la ley, se lo está estableciendo como una obligatoriedad. Es decir, los jueces no van a poder optar por otra medida alternativa a la prisión preventiva y en estos delitos siempre va a ser obligatoria. Justamente aquello que hemos conversado ya, que la Corte Interamericana, la Corte Constitucional, ha determinado como una imposibilidad. No puede ser la regla porque eso va en contra de lo que nos dispone el artículo 77, número 1 de la Constitución, que establece que debe ser la privación de libertad siempre excepcional. ¿Sería entonces inconstitucional la propuesta? Así bueno, efectivamente por eso se quiere reformar la Constitución, para evitar, digamos, esta inconstitucionalidad. Pero recordemos que en nuestro país tenemos dos formas de cambiar la Constitución o de reformar la Constitución. La una es a través de la enmienda constitucional prevista en el artículo 441 de la Constitución y la otra es la reforma parcial. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Básicamente que en la vía de la enmienda yo no puedo alterar la estructura fundamental, los elementos constitutivos, restricción de derechos, ¿no es cierto? Eso yo no lo puedo hacer vía enmienda. Y mientras que en la reforma parcial no puedo hacer aquello con excepción de cambiar la estructura fundamental. Entonces, lo que se propone ante la Corte es decirle, oiga, como no estoy cambiando la estructura, propongo la reforma parcial y eso implica un trámite primero legislativo y luego un referéndum aprobatorio. Ahora bien, para eso la Corte Constitucional tendrá que evaluar y decirnos si es que esa es la vía, si es que efectivamente debe ir por reforma parcial. A mi juicio, si me permite, yo creo que lo que se está haciendo a la larga es una restricción, digamos, desproporcionada del derecho a la libertad ambulatoria. Siempre puede haber una restricción al derecho, ningún derecho es absoluto, pero este no puede ser desproporcionado. Entonces, si es que la Corte coincide con este criterio y encuentra que lo que se está proponiendo es una restricción y una regresión de derechos, entonces muy probablemente la Corte tendrá que pronunciarse señalando que, tomando en cuenta ya el análisis de convencionalidad, es decir, lo que ya se ha pronunciado la Corte Interamericana, lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda la incluso jurisprudencia internacional, hay pronunciamientos del Tribunal Federal Alemán, del Tribunal Constitucional Español, que ya han señalado justamente que el establecer como regla la prisión preventiva viola, en principio, el principio de inocencia, por ejemplo, que también eso lo hace desproporcionado porque sería una pena anticipada. Recordemos que al ser una medida cautelar todavía no hay sentencia, todavía se puede deslegitimar, digamos, esa acusación porque no habrían las pruebas suficientes para desvirtuar el principio de inocencia. Entonces, si es que ese es el análisis de la Corte, que además debe ser oportuno, lo que ocurrirá seguramente es que le dirán al presidente, esta no es la vía. No es viable. No es viable y que la Corte no le va a decir cuál es la vía, ¿no? Pero evidentemente si es que no es la reforma parcial, tampoco va a ser la enmienda y el único convenio que quedaría sería la Asamblea Constituyente. Sin embargo,
todavía, aún con Asamblea Constituyente, esto sería cuestionable porque nosotros nos sujetamos también a organismos internacionales. Correcto. Entonces, porque somos suscriptores de instrumentos y tratados internacionales. Y recordemos que los instrumentos internacionales de derechos humanos, los pronunciamientos que se han dado alrededor de eso, se entienden incorporados a la Constitución. Son vinculantes. Son vinculantes y son de, digamos, de jerarquía constitucional. Correcto. Y por lo tanto son de aplicación directa. Entonces, muy difícilmente se va a poder incorporar una propuesta. Se lo hizo ya en el 2011, no se ha dado paso. Insisto, el Ecuador ya ha sido sancionado, caso Tibi, caso Suárez Rosero, por Corte Interamericana, que ya nos deja un antecedente bastante complicado para el Ecuador y unas sanciones bastante complicadas también. Ahora bien, Gustavo, yo dialogaba sobre este tema ayer con una experta en seguridad, con Michelle Maffei. Ella analizaba también este planteamiento por parte del gobierno y decía que no sería viable este fortalecimiento de la prisión preventiva en los términos que plantea el Ejecutivo en la medida en que también es susceptible a la interposición de recursos. Ella decía, por ejemplo, dictan prisión preventiva, pero siempre habrá un habeas corpus, siempre habrá algún recurso legal del que se haga uso precisamente para evitar el cumplimiento de... ¿Es así? Sí, siempre al ser en todo proceso judicial, no solamente en el penal, usted puede impugnar los actos del poder judicial en este caso, ¿no es cierto? Y para eso tiene distintas vías. Sin embargo, la Corte Constitucional en la sentencia 820-CN, me parece que es el número de la sentencia, ha sido clara en determinar que aunque existen posibilidades de impugnar, esto no le quita la posibilidad de que o la obligatoriedad de que la prisión preventiva sea de carácter excepcional. No porque exista un medio impugnatorio quiere decir que yo le puedo hacer la regla, porque justamente ya el ponerlo, digamos, en una situación como tal, lo que hace es que la prisión preventiva se constituya una especie de pena anticipada, ¿no? Que es violatoria a distintos derechos previstos en la Constitución, principalmente el principio de inocencia. Entonces, aunque se pueda acceder a estos medios impugnatorios, eso no quiere decir que se pueda violar la Constitución y se pueda violar instrumentos internacionales. Y como usted sabe, además, aunque existan medios impugnatorios, eso nada garantiza de que no existan otros intereses de por medio o que hayan otras cosas que pasen alrededor del proceso judicial, y por eso la Constitución prevé estas cosas y trata de limitar, digamos, este uso abusivo de la prisión preventiva. Ahora bien, de otro lado, volviendo a algo que planteábamos al inicio de la entrevista y que tiene que ver con el timing, ¿no? Con la coyuntura política electoral que vivimos ahora mismo en el país. Muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué este planteamiento surge ahora y por qué no surgió en momentos en que el mismo gobierno determinó determinó, digamos así, a estos 22 grupos terroristas en el país y que los identificó claramente, y de eso ha pasado ya algún tiempo? Correcto. Viene ahora justo en días en que estamos, ahora ya a horas del cierre de la campaña electoral y de la jornada del próximo domingo. Es inevitable hacer esta comparación y especular. Sí, es inevitable y definitivamente es evidente que esto tiene que ver con el proceso electoral. Son golpes de efecto, ¿no es cierto? Son golpes comunicacionales, dirían ustedes los periodistas, que tratan justamente de llevar a ese campo a la opinión pública, y creo que de alguna forma se lo ha logrado, ¿no es cierto? Porque desde el día de ayer y permanece hasta el día de hoy, se sigue hablando de esta propuesta un poco quitándole el foco a la campaña electoral, ¿no es cierto? Habrá que ver ya números y situaciones que por qué se da esto, y tal vez tengamos una explicación, pero esto no es nada nuevo, no es algo que se le ocurre al presidente ahora o que sea una práctica política innovadora. Lamentablemente, el populismo penal ha sido la herramienta política de muchos políticos, asambleístas, presidentes, ministros, todas digamos, de alguna forma, las personas que han estado en la coyuntura en algún momento han propuesto endurecer penas, establecer mano dura, hacer más rigurosa la prisión preventiva. Y finalmente esto responde más a intereses políticos que a criterios técnicos. Y ya hemos visto que en nuestro país el populismo penal nada ha solucionado. ¿Esta propuesta se enmarca dentro de este denominado populismo penal? Totalmente, porque ya sabemos, o sea, como le explico, el Ecuador ha sido sancionado varias veces. La Constitución es clara. Hay instrumentos internacionales de derechos humanos que nos dicen cómo funciona esta prisión preventiva. Justamente el hacinamiento grave que ha habido en el Ecuador. Recuerde que
el Ecuador ha pasado por una acumulación de personas en prisiones, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, que supera 4 veces la capacidad instalada de los centros de privación de libertad y que uno de los efectos es justamente el uso abusivo de la prisión preventiva. Recuerde también que en muchas ocasiones a los jueces se les ha sancionado por no dictar prisión preventiva, lo cual también de alguna forma desdice de la independencia judicial, ¿no? Entonces, esto ya tenemos una experiencia, ya tenemos un camino recorrido y las personas que más o menos conocemos del tema ya hemos advertido en varias ocasiones que esta no es la vía. Entonces, evidentemente esto es parte de la coyuntura y nos muestra que es simplemente con unos fines políticos y que responde justamente a este criterio de populismo penal. Gustavo, para finalizar, seguimos entonces hablando en el Ecuador de la necesidad de una reforma integral a nuestro sistema de justicia. Yo creo que más que una reforma de tipo normativa o institucional, lo que nos hace falta es ver la calidad de las personas que están ahí, ¿no es cierto? De que hablemos de personas honestas, personas que estén haciendo su trabajo. Una depuración del sistema. Pero también una conciencia social, ¿no es cierto? Conciencia social, conciencia política, conciencia también desde los medios de comunicación para entender que los jueces deben hacer su trabajo en el marco de una independencia. Nos guste o no nos guste la decisión judicial, nos parezca o no nos parezca, tiene que estar apegado al derecho. A veces hay decisiones impopulares, pero que son las que responden al derecho. Por eso justamente es que los jueces no responden o no deben, ¿no?, responder a intereses políticos, no son electos por elección popular, no son sujetos a fiscalización por parte de la Asamblea Nacional, justamente para blindarlos, digamos, de todos estos intereses ajenos a la actividad judicial. Siempre los jueces hacen un control contramayoritario, que se dice doctrinariamente, es decir, incluso se van contra decisiones que suenan popularmente generosas, por así decirlo, o atractivas, pero pueden ser contrarias a esas visiones porque es del derecho. El derecho tiene que ser equilibrado, justo y no tiene que permitir abusos y arbitrariedades. Correcto, Gustavo, con eso me quedo. Gracias por estos minutos. Con todo gusto, Belkis, a la orden siempre poderles acompañar. Gustavo Chiriboga, penalista en diálogo con 102.9 Noticias, primera emisión a propósito de la propuesta del Ejecutivo de reforma en torno a la prisión preventiva. Son ya las 7 de la mañana con 38 minutos, amigos. Tiempo de una pausa. No se vayan porque enseguida continuamos con más.